Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, que tengan una bendecida noche reunidos. Vamos a comenzar entonces con estos encuentros de catequesis de adulto, que ya son los últimos encuentros. Recordamos que ahora en noviembre cerramos justamente esta formación, eh, a veces accidentada por ausencias o porque a veces se me complica dar estas catequesis. eh, no debiera ser yo, tal vez debiéramos tener un catequista, pero siento que necesitamos formar y formarnos en esto de la catequesis para llegar a una catequesis profunda. Yo espero que esto que venimos haciendo les sirva para la vida y les permita entender y comprender un poco más el misterio de Dios, que no sea simplemente por recibir un sacramento, sino que además sirva para conocer un poco más a Dios. La idea de esto es esa, ha sido esa desde el comienzo. Por eso, si bien es una catequesis corta, ha sido una catequesis intensa. Eso, sin lugar a dudas, una catequesis ciertamente intensa. Así que hemos de agradecer justamente estos espacios, este espacio para formar nuestra vida de fe, formar nuestra vida interior. Así que, bueno, nos ponemos entonces en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar rezando. Querido Dios, nos ponemos en tu presencia para que tu Santo Espíritu venga en nuestro auxilio, para que llene nuestra vida de luz, claridad, que disipe las tinieblas de nuestro pensamiento, que quite las oscuridades de nuestro corazón, para que podamos acercarnos al misterio luminoso que es la vida divina, tu vida divina. Nos encomendamos a vos, Espíritu Santo, especialmente, para que nos lleves al corazón de Cristo y por Cristo al Padre. Te damos gracias por este día de vida, por este encuentro, por todo el bien que dispensas sobre cada uno de nosotros. Amén. Bueno, en el último encuentro ya venimos como en los últimos temas, ¿no? Nos quedarán dos encuentros más a partir de este. En el último encuentro habíamos hablado y desarrollado el tema de la gracia, cómo el Espíritu Santo va derramando su gracia en nosotros y atrayéndonos a Dios, siempre con una invitación sutil, porque recordamos que Dios espera de nosotros la respuesta, pero nunca obligándonos. Dios es un Dios que invita en la sutileza, nos llama permanentemente como a hijos amados que somos, pero nunca obligándonos o forzándonos a nada. Eso es fundamental entender. Nada de lo que venga de Dios debiera ser coercitivo, nada. Nuestra vida espiritual debe ser movida por amor, porque escuchamos su palabra, porque queremos recibirlo, porque queremos iluminar nuestra mente, conocer un poco más de Dios, pero nunca porque sea algo obligatorio. Vamos a ver entonces en continuidad con lo que veníamos desarrollando la semana pasada. Habíamos hablado de la gracia increada, no creada, quiere decir esto, no hecha. La gracia increada, que era el mismo Espíritu Santo que viene a santificarnos. Esta gracia increada genera gracia en nuestra vida, que es una gracia que nos santifica. Habíamos hablado de la gracia habitual, como esos toques que nos disponen y nos van moviendo y fortaleciendo en la vida espiritual para que no abandonemos el proceso que Dios ha comenzado en nosotros. De esa manera, ahora insertamos justamente en relación al tema de la gracia, vamos camino a la gracia sacramental. Habíamos dicho entonces que el dispensador de la gracia, el que va generando y moviendo nuestros corazones, es el Espíritu Santo, sin duda. Vamos a ver entonces, en lo que se refiere a esa gracia operando en nosotros, cómo nos llega.
cómo llega la gracia a nuestras vidas. Eso se opera a través de la economía sacramental, es decir, a través de la vida de los sacramentos nos llega la vida de la gracia. E inclusive es esta vida de sacramento que nos da la perfección de la gracia y los elementos y herramientas para que podamos crecer en vida de santidad. Vamos a ver qué nos dice el catecismo en relación a este camino sacramental. En el 1076 dice lo siguiente: el día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo. El don del Espíritu Santo inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio, el tiempo de la Iglesia, durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de la Iglesia hasta que Él venga. Esto lo pueden encontrar en 1 Corintios 11, 26. Hasta acá nada que no hayamos dicho o anunciado ya previamente. Es decir, después de Pentecostés se inicia el tiempo de la Iglesia guiada por el Espíritu Santo, es decir, en realidad es el tiempo del Espíritu Santo que guía a la Iglesia a través del tiempo para comunicarnos y anunciarnos la salvación obrada por Jesucristo hasta que Él venga. Esto es lo que está diciendo en este párrafo el catecismo. Y ahí tenemos una cita, 1 Corintios 11, 26, para fundamentar esto que acabamos de escuchar. Durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa en su Iglesia y con ella, ya de una manera nueva, la propia de este tiempo nuevo. Es decir, Cristo opera y actúa en su Iglesia, de una manera distinta a cuando Él estaba presente. Pero Cristo sigue obrando y operando en el corazón de su Iglesia. Por eso esto nos tiene que quedar claro en el corazón, en la mente y sobre todo en nuestro pensamiento, que nosotros nos salvamos en Iglesia. No dejó una individualidad, nos dejó el camino de la Iglesia. Me salvo con los otros, camino con los otros. Es decir, el camino eclesial es un camino con el otro, porque en estos tiempos de tanto individualismo como el que vivimos, estamos al tope del individualismo a lo largo de la historia, por lo menos sin precedentes conocidos hasta ahora, esta cultura del individualismo. Y en realidad, el camino de la fe es un camino compartido, es un camino eclesial. Yo me salvo con el otro. Es decir, es la Iglesia, es la comunidad eclesial la que nos instruye, nos forma la fe, nos hace caminar y acrecienta en nuestros corazones el camino de fe. Actúa, dice, por los sacramentos. Esto es en la tradición común de Oriente y Occidente, que llama a esa acción del Espíritu Santo obrando a través de los sacramentos economía sacramental. Esta consiste en la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración litúrgica sacramental de la Iglesia. Es decir, a través de esta economía sacramental, esta vida de sacramentos, se nos va dando, se nos dispensa los frutos, es decir, la obra lograda por Cristo a través de la economía o de estas celebraciones sacramentales. Nos llega, en una palabra, la salvación. Esto nos tiene que ir quedando claro. Vamos a ver qué es el Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia. En el 1091, saltamos unos números, dice: en la liturgia el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe, es decir, es el maestro. El Espíritu Santo nos enseña, nos instruye. Esto lo hace a través de la celebración de la liturgia en la iglesia, en el corazón de la iglesia. Esto lo dice el catecismo, es el pedagogo de la fe, es el maestro de la fe, es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios,
dice el Catecismo, el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos en la nueva alianza. El deseo y la obra del Espíritu Santo en el corazón de la Iglesia es que vivamos de la vida de Cristo resucitado. Cuando encuentra en nosotros la respuesta de fe que Él ha suscitado, entonces se realiza una verdadera cooperación. Por ella, la liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia. Esto hermoso, lo que acabamos de escuchar, tiene que ver cómo el Espíritu Santo va generando en nosotros esos frutos para que vivamos cada vez más centrados en Cristo. Y una vez que nosotros tenemos disponibilidad interior, es decir, que le decimos sí a Dios, esos frutos se comienzan a desarrollar, a crecer en nosotros con una verdadera cooperación de parte nuestra. Dios espera nuestra libre respuesta siempre. Esto que decía hace un instante, nunca nos va a obligar a nada. Siempre va a esperar nuestra respuesta. El hecho de que hoy estemos formándonos a través de esta catequesis de adultos, que dediquemos este tiempo, que seamos consecuentes con este tiempo que le dedicamos a las cosas de Dios, hace que en nosotros haya un anhelo cada vez más profundo de conocer a Dios mismo. Esto es el camino que estamos iniciando a través de esta catequesis. Ojalá, y esto se los pido de verdad, ya que ustedes se acercan como adultos, no como personas que están obligadas por nada, espero que así sea, que libremente reciban esta catequesis y tengan ganas de seguir conociendo a Dios. Ojalá no sean de las personas que reciben el sacramento y después no los vemos más, porque si no, ¿qué sentido tiene venir a pedir el bautismo, la comunión, la confirmación, si después hacemos un abandono total? Este camino es un camino que debe continuarse. Esta catequesis no agota todo lo que tenemos que aprender de Dios. Son apenas un par de meses y estamos caminando, aproximándonos al misterio de Dios. Dios es infinito y nunca lo vamos a agotar. Siempre podremos tener nuevos horizontes de conocimiento sobre Dios. Dios es un camino que comienza y no sabemos dónde termina. Entonces, es una invitación también a la perseverancia. Si hemos de ser consecuentes con nuestra decisión, coherentes con esta decisión de recibir los sacramentos, debemos hacernos, proyectarnos mental y espiritualmente el deseo de seguir buscando a Dios en nuestras vidas. Les puedo garantizar, queridos hermanos, que el camino en Dios nunca es un camino aburrido. Siempre hay horizontes nuevos, siempre hay desafíos, siempre hay sorpresas, y Dios nunca es algo que de suyo se convierta en algo aburrido. Va a depender, obviamente, también de nuestra disposición. En esta disposición sacramental del misterio de Cristo, el Espíritu Santo actúa de la misma manera que en los otros tiempos de la economía de la salvación, es decir, actúa como actuó siempre a lo largo de la historia. Prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor, recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea, hace presente y actualiza el misterio de Cristo por su poder transformador. Finalmente, el espíritu de comunión une a la Iglesia a la vida y a la misión de Cristo. Bien, acá tenemos qué nos está diciendo el Catecismo en este apartado, en este número 1092, que es el Espíritu Santo, justamente esta gracia increada de la que hablamos en el encuentro pasado, ese rostro de Dios que es el Espíritu de Dios, el más cercano a nosotros y a su vez el menos conocido. Es ese Espíritu Santo que actúa cuando encuentra disponibilidad para recibir su gracia en un corazón, nos va moviendo y hace presente el misterio de Cristo permanentemente. Es decir, el Espíritu no revela nada de sí, nos va revelando la obra salvadora de Jesús. Por eso, al comienzo de esta catequesis decíamos de las tres personas de la Santísima Trinidad. Vuelvo a hacer un poco de memoria. Creemos en el único Dios, un solo Dios, tres personas,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habíamos dicho que todo es común en ellos. Podemos decir que el Padre es creador, que el Espíritu Santo es creador, que el Hijo es creador, porque así lo leímos en la Biblia. Recuerden, todo fue creado por la palabra. Al comienzo de la creación el Espíritu aleteaba sobre las aguas. Todos son creadores. Pero, habíamos dicho, conviene decir que el Padre, como principio de la divinidad, es el creador. Es como una conveniencia. Conviene decir del Padre que es creador, del Hijo por la misión que realizó el Hijo, que es salvador, y del Espíritu Santo conviene decir que es santificador. Pero los tres son creadores, salvadores y santificadores. Son una única realidad a su vez, tres personas, un único Dios. Ahí se une y a su vez estas conveniencias, que esto que conviene decir al Padre que es creador, que el Hijo es salvador, que el Espíritu es santificador, nos permite a nosotros, en nuestra mente, en nuestro razonamiento, poder distinguirlos un poco más y relacionarnos con estas tres personas divinas de una manera distinta. Vamos a ver en algún momento, si tenemos oportunidad, seguramente no en esta catequesis, que la vida de los santos que han alcanzado cimas en la vida espiritual, se han relacionado con las tres personas divinas de manera personalísima y distintiva con cada uno de ellos. Es decir, son tres personas distintas. Aunque tienen todo en común, son personas distintas. Y estas apropiaciones, estas notas que conviene decir, hace que tenga cada uno una personalidad distinta. Ojalá me pueda hacer lo suficientemente claro yo como para que ustedes puedan ir comprendiendo esto que acabo de decir. Vamos a seguir avanzando. Entonces, el Espíritu Santo siempre nos remite a Cristo, nunca nos remite a Él, siempre nos va a llevar a la verdad revelada por Jesucristo. Acá no hay cuestión de carteles. El Espíritu Santo no necesita de eso, es humano. No necesita decir soy yo, señores, yo soy el Espíritu que lo santifica. No, es la humildad misma. Él nos lleva a Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús, porque la salvación, el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Entonces el Espíritu va moviéndonos y nos va llevando a Cristo. Siempre nos lleva a Cristo. Él nos conduce, nos guía a Jesús. Esto también debe quedar claro. El rostro más humilde de Dios, más sutil, es el Espíritu y nos lleva a Jesucristo, camino, verdad y vida. Va a decir Jesús en el Evangelio de San Juan: nadie va al Padre sino por mí. Él es el único camino. Por eso el Espíritu siempre nos va llevando a Jesús. Miren lo que dice el Catecismo en el 1099. El Espíritu y la Iglesia cooperan en la manifestación de Cristo y de su obra de salvación en la liturgia, principalmente en la Eucaristía, y análogamente, es decir, en paralelo, en los otros sacramentos. La liturgia es memorial, es decir, es memoria del misterio de salvación obrado por Jesús. El Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia, es decir, la Iglesia obra guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa a través de la Iglesia y siempre nos conduce la acción de la Iglesia, que es la acción del Espíritu Santo, de manera concreta, nos conduce a Jesucristo el Señor. Esto es lo que nos está diciendo. En el 1100 dice: la palabra de Dios, el Espíritu Santo, recuerda primeramente a la asamblea litúrgica el sentido del acontecimiento de la salvación, dando vida a la palabra de Dios que es anunciada para ser recibida y vivida. Es decir, el Espíritu Santo nos va manifestando la palabra de Dios, nos va dando luces para que podamos entender la palabra de Dios y la podamos vivir y encarnar en nuestras vidas. Sin la ayuda del Espíritu Santo, vivir la palabra de Dios se vuelve imposible.
Por eso necesitamos, para alcanzar esa, vivir en coherencia con lo que Dios nos pide, la palabra de Dios, es el Espíritu permanentemente. Si no, por nuestra sola fuerza, por nuestras capacidades, se nos vuelve dificilísimo. Es el Espíritu Santo quien nos va dando la gracia para alcanzar una cima y otra cima e ir siguiendo los pasos que debemos seguir como cristianos. No debemos reposar en nuestras fuerzas, abandonemos el camino si es así y confiemos en la gracia de Dios. Uno tiene que tener disponibilidad, tener el corazón abierto, querer cambiar, transformar aquello que está mal, sacar lo que es equívoco en uno, pero debe tener la disponibilidad interior y confiar que la gracia de Dios vendrá en nuestra ayuda a través de la acción del Espíritu Santo para que nosotros podamos ir alcanzando una cima tras otra. Bueno, vamos a ver los sacramentos de Cristo. En el 1114, voy a empezar en el 1113, dice el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Toda la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Hay en la Iglesia 7 sacramentos, que son los que vamos a ver a partir de este encuentro. El primero es el bautismo, el segundo la confirmación o crismación, la Eucaristía es el tercero, la penitencia el cuarto, la unción de los enfermos el quinto, el orden sacerdotal el sexto y el séptimo el matrimonio. En este artículo se trata de que lo que es común a los 7 sacramentos de la Iglesia desde el punto de vista doctrinal. Lo que es común bajo el aspecto de la celebración se expondrá en otro capítulo, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, la economía sacramental se lleva adelante en la vida de los fieles a través de estos 7 sacramentos que nos llevan al sacrificio eucarístico de Jesucristo, al sacrificio eucarístico de Cristo. Todo nos ordena, estos 7 sacramentos nos ordenan a Jesucristo. No podemos pensar los sacramentos de la Iglesia sin Jesús. Y si alguien obviara a Jesucristo en la vida de estos 7 sacramentos, no sería algo de Dios, ni movido por el Espíritu, ni por la Iglesia. Entonces, la vida de salvación nos llega a través de estos 7 sacramentos que acabo de denunciar. Vuelvo a repetir: bautismo, confirmación o crismación, Eucaristía, penitencia o confesión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Ya vamos a ver en los próximos encuentros que nos quedan cada uno de estos sacramentos y cómo obra en nosotros. Por lo pronto veremos los 3 sacramentos de iniciación de vida cristiana, que son los que van a recibir ustedes, es decir, el bautismo, la comunión, la confirmación, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver en estos últimos encuentros y ya cerramos esta catequesis por este año. Vuelvo a insistir y a repetir algo que tiene que quedar claro. Este domingo tendremos el encuentro presencial, ¿sí? Vamos a juntarnos a las 16 horas en Contralmirante Cordero. Perdón, corrijo el lugar, porque este domingo se celebra el encuentro de la Virgen Misionera de Paso Córdoba. Entonces, por la mañana no habrá misas ni en Barda ni en Villa Manzano. A las 4 de la tarde nos vamos a juntar acá en la parroquia, es decir, en Villa Manzano. 4 de la tarde, Villa Manzano. Para todos y todas, nos juntamos este domingo 4 de la tarde en Villa Manzano. Y tendremos ese encuentro presencial que ya había sido suspendido. Les recuerdo, este encuentro presencial ya había sido suspendido. Tendremos un par de horas de actividad y concluiremos con la misa a las 18:30 en Villa Manzano. Así que los espero que vengan, porque recuerden que es obligatorio.
salvo alguna situación de extrema gravedad y que no sea, por favor, que no sea no sé, una excusa. No me tienen que presentar excusas. Los que quieran recibir los sacramentos son ustedes. Entonces, confío yo que estoy con personas adultas, maduras, y salvo realmente porque tienen un compromiso que no lo pueden obviar y por favor me hacen saber de qué se trata, y a mí personalmente, salvo que sea algo ineludible, inexpugnable, es el último encuentro presencial. No venir nos deja fuera de esta comunión, ¿sí? De esto que vamos a recibir estos sacramentos. Yo creo que ha sido bastante accesible para todos, los encuentros de la virtualidad, nada, me parece que eso es lo mínimo que podemos hacer. Venir a estos encuentros que hemos tenido presenciales, que han sido nada, y poder realmente vivir nuestro ya de cara. ¿Por qué? Porque vamos a definir cosas de los sacramentos. Yo necesito hablar con ustedes para ver qué es el sacramento que van a recibir y empezar a fijar fechas. No vengo, lo lamento, yo no me voy a detener. Si hay alguno que después para la fecha que ponemos tal o cual sacramento no podemos, yo como me entero. Por eso yo necesito de que realmente vengan, que tomen conciencia de que ya estamos a días de recibir el sacramento y entonces será necesario participar para recibir esa gracia sacramental. Entonces, no excusas, ¿sí? Salvo que sea una razón poderosa porque no me queda otra. No, por favor, no me presenten excusas, son adultos, yo no estoy trabajando con niños, son personas mayores. El próximo domingo, 4 de la tarde, nos juntamos en Villa Manzano en este último encuentro presencial, entre otras cosas porque necesito que empecemos a definir fechas para recibir los sacramentos. Entonces, y si hay algún impedimento, alguno no puede, por una razón extremadamente verídica y verdadera, bueno, veremos después cómo solucionamos esto. Pero es extremada. ¿Excusas? No. ¿Sí? Ay, me dolía la cabeza. No, porque somos grandes. Entonces, yo no los obligo, nadie los obliga a recibir el sacramento, tiene que ser por libertad absoluta y por decisión consciente de que quiero recibir este sacramento. Entonces yo les doy la bienvenida. Ha sido súper comprensiva en ese sentido esta catequesis. Profunda, pero comprensiva en cuanto que a veces no podemos, tenemos trabajo, etc. Los espero este domingo 4 de la tarde en Villa Manzano, templo parroquial. Bien, en el número ya vimos entonces cuáles son los 7 sacramentos. En el número 114 del Catecismo dice, 1114, adheridos a la doctrina de las Sagradas Escrituras, a las tradiciones apostólicas, es decir, de los apóstoles, y al sentimiento unánime de los padres, las primeras comunidades cristianas, profesamos que los sacramentos de la nueva ley, es decir, de la nueva alianza obrada por Jesús, fueron todos instituidos por Jesús. Es decir, no es un invento de la Iglesia, sino que los 7 sacramentos fueron instituidos por Jesús. Esto debe quedarnos claro, debe ser como el ABC. Los sacramentos de la Iglesia no es un invento de la Iglesia, sino que fueron puestos y manifestados por Jesús. Los sacramentos de la Iglesia, 1117. Por el Espíritu Santo que conduce a la Iglesia a la verdad completa, esto está en el Evangelio de Juan 16:13, el Espíritu Santo los guiará a la verdad completa. La Iglesia reconoció poco a poco este tesoro recibido de Cristo y precisó su dispensación, es decir, la entrega, tal como lo hizo con el canon de las Sagradas Escrituras y con la doctrina de la fe, como fiel entregadora de los sacramentos o misterios de Dios. Así la Iglesia ha precisado a lo largo de los siglos que entre sus celebraciones litúrgicas hay 7 que son, en el sentido propio del término, sacramentos
instituidos, es decir, hechos, ordenados por Jesús. Los sacramentos son de la Iglesia, en un doble sentido, de que existen por ella, es decir, por la Iglesia y para ella. Existen por la Iglesia porque es ella el sacramento de la acción de Cristo que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu Santo. Es decir, es la Iglesia quien obra y hace a los sacramentos por la acción del Espíritu Santo. Y existen para la Iglesia porque ellos son sacramentos que constituyen a la Iglesia. Manifiestan y comunican a los hombres, sobre todo en la Eucaristía, el misterio de la comunión de Dios amor, uno en tres personas. Es decir, a través de los sacramentos, la vida sacramental hace que la Iglesia sea Iglesia. Es decir, la Iglesia tiene la misión de dar los sacramentos, pero a su vez dando los sacramentos engendran o generan a la Iglesia. Es decir, se vuelve un círculo. La Iglesia celebra y da los sacramentos y a su vez por los sacramentos que obra el Espíritu Santo se engendra y hace que la Iglesia exista. Fíjense esto qué lindo, ¿no? No podemos pensar la Iglesia sin los sacramentos y no podemos pensar los sacramentos sin la Iglesia. La Iglesia no sería Iglesia sin los sacramentos y los sacramentos no podrían ser vividos sin la Iglesia. Nos debe quedar claro que los 7 sacramentos fueron instituidos, hechos, realizados por Jesucristo. Para ir en un caso concreto de una cita que ustedes deben tener clara ya en el horizonte, el fin del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20 en adelante, cuando dice: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato bautismal, Jesús bautiza, pero a su vez también podemos recordar en relación al bautismo que Jesús mismo fue bautizado. Sí, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, por el cual tengo predilección. Es decir, toda la Trinidad se condensa a través de la acción del bautismo, ¿sí? Jesús instituye los 7 sacramentos. Él los vivió y nos dejó el mandato de que hiciéramos esos 7 sacramentos. Con respecto, puedo así tirando citas rápidamente. Todos los que ustedes perdonen será perdonado, dice Jesús, y ahí la institución del sacramento de la confesión. Estos 7 sacramentos los dejó Jesús a la Iglesia, se los encomendó. Y la Iglesia, cuando actúa a través de su vida sacramental, haciendo los sacramentos como memoria viva de lo que Jesús nos mandó, se engendra por la acción del Espíritu y va generando que la Iglesia siga viva. Esto es un misterio y hermoso, y tiene mucha lógica pensarlo. Sacramentos de la fe. En el 1122, Cristo envió a sus apóstoles para que en su nombre proclamasen a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Lucas 24:47. De todas las naciones hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. La misión de bautizar, por tanto, la misión sacramental, está implicada en la misión de evangelizar, porque el sacramento es preparado por la palabra de Dios y por la fe, que es consentimiento a esta palabra. Va a decir el Concilio Vaticano, una cita del Concilio. El pueblo de Dios se reúne, sobre todo, por la palabra de Dios vivo. Necesita de la predicación de la palabra para el misterio de los sacramentos. En efecto, son sacramentos de la fe que nacen y se alimentan de la palabra. Por eso es importante la escucha de la palabra en nuestra vida, porque la vida de fe se acrecienta en nosotros por la fe, o sea, nuestra vida de fe se acrecienta por la escucha de la palabra, que va moviendo nuestros corazones para que podamos ser coherentes y para que esta vida, si hay disponibilidad en nosotros, se vaya transformando
a partir de ese encuentro con Jesús. Fíjense, vamos a seguir. Sacramentos de la Salvación, 1127 del Catecismo. Celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. Es decir, los sacramentos son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza. Él quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. El Padre escucha siempre la oración de la Iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada, es decir, en la llamada del Espíritu Santo de cada sacramento, expresa su fe con el poder del Espíritu. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina, lo que se somete a su poder. Precioso esto. No sé si es tan fácil de entender, pero vamos a detenernos. Celebrados dignamente en fe, es decir, con fe, los sacramentos nos confieren, nos regalan la gracia que ellos están ofreciéndonos. Nos regalan la gracia que ellos significan. Es decir, son eficaces, actúan en nosotros. Y a través de estos sacramentos de la Iglesia es Cristo mismo que actúa en nosotros. Es Él el que bautiza, es Él el que se da en la comunión, es Él el que viene a confirmarnos en la vida de fe. Es Él el que perdona nuestros pecados, es Él el que tiene el poder de perdonar. Por eso cuando yo me confieso, y esto es otra invitación para todos, antes de recibir la comunión, deberemos vivir el sacramento de la confesión. Vayan haciendo un examen de conciencia de toda su vida, de todo aquello que ustedes sientan que han hecho mal. No porque se trata de contarle al cura lo que yo hice o dejé de hacer, sino porque en ese pedir perdón es Dios el que obra en mí. Es Él el que va a desatar mi vida de las tinieblas y de la oscuridad. Es Él el que me va a liberar y va a sanar en mi vida todo lo que el pecado fue dañando. Por eso, ya desde ahora pueden ir haciendo un examen de conciencia, preguntándonos sinceramente a la luz de la oración y del Espíritu Santo, y haciendo un listado de las cosas que la memoria me vaya trayendo. ¿Qué hice mal en mi vida? ¿De qué me arrepiento? ¿Qué siento que fue un error? ¿Qué me acusa la conciencia? ¿De qué siento culpa? Cada uno con su propio corazón. La culpa, la conciencia es clave en esto. No es porque yo tengo que ir a enumerar todo lo que siento o lo que pienso que estaba mal, sino qué me dice mi conciencia más profunda que sé que hice mal, que sé que estuvo feo, que fue una acción fea, que no debería haber hecho tal o cual situación, tal o cual acción, y la hice igual aún sabiendo. La conciencia nunca nos falla en eso. Nosotros debemos presentarnos y pensar qué nos duele en nuestra conciencia. Recuerden que antes de recibir el sacramento de la comunión necesitamos confesar nuestros pecados, confesar aquello que está mal en nosotros, que necesita ser salvado y redimido. Por eso vayan ya desde ahora haciendo un examen de conciencia, ¿sí? Porque este es otro sacramento que van a recibir. Junto con la comunión y la confirmación debemos confesar nuestras faltas, limpiar nuestro corazón para recibir con dignidad a Jesús. Tal vez aquellos que se acercaron a pedir los sacramentos no lo habían pensado, que iban a recibir también este sacramento, el sacramento de la confesión, ¿sí? De la reconciliación. Reconciliarme con Dios es, necesito pedirte perdón, Señor, porque sé que me las mandé, sé que estuve mal, sé que me equivoqué. Y por eso confesarnos nos podemos confesar siempre, porque siempre estamos metiendo la pata, ¿sí?
No hay perfectos entre nosotros, siempre metemos la pata. Queremos hacer algo bien y nos sale mal. A veces tengo la buena intención de hacer tal cosa y termino haciendo una cosa que no quisiera. Y somos falibles, factibles, y por eso Dios sabe con qué bueyes ara. Y por eso nos dejó el sacramento de la confesión o reconciliación, para que nos vayamos purificando, ¿sí? Para que pidamos perdón por nuestros pecados, por aquello que sabemos que está mal y que aún sabiendo que estaba mal lo hicimos. Entonces cada uno sabe en su conciencia. No se trata de venir y de inventar pecados. Y a veces necesitamos la luz del Espíritu para que nos guíe, es decir, ¿en qué sé que estuve mal? Miren, hay gente que dice a menudo en relación al sacramento de la confesión, Padre, yo no tengo pecado, ¿no? Y sobre todo cuando son personas mayores, grandes. No, yo no hice ninguna cosa mala, no robé, no maté, no le fui infiel a mi marido, suelen decir las doñas. Pero claro, esos son como muy grosos esos pecados. Pero a veces hay otros grosos de los que no nos damos cuenta. Es decir, ¿cuántas veces matamos con la lengua, criticando, siendo jueces, siendo crueles? A veces somos crueles en nuestras palabras con los otros. Y a veces, sin darnos cuenta, en esas sacadas de cuero, no solo lastimamos, sino que hacemos mucho daño. Porque lo que largamos con la boca, después, ¿cómo se para? Cuando largamos un rumor, una habladuría, un chisme. No tengo ni evidencia, pero hablo porque tengo boca. Y voy sembrando un malestar que la otra persona a lo mejor ni sabe. Y a lo mejor nada más lejos. Y nos pasa a todos porque todos caemos en este pecado de la habladuría. ¿Cuántas murmuraciones y habladurías? Y destruyen, porque si a vos te están sacando el cuero y todo el mundo te está criticando y está hablando de vos y va sembrando una y otra cosa, porque aparte es un teléfono descompuesto, empieza con una pavada y termina en un invento gigante. Si a vos te sacaran el cuero y estuvieran hablando y después vos te enterás, ¿cómo te sentirías? Inclusive personas que vos querés. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te dejan frente a los ojos de aquellos que no te conocen? Por eso, a veces, claro, no matamos, no robamos, no hicimos ninguna cosa así muy sacada, pero con la lengua destruimos, matamos, juzgamos, con los pensamientos otro tanto. Cada vez que yo me desespero, pierdo la esperanza, eso quiere decir desesperado, es perder la esperanza. Estoy pecando porque no estoy confiando en Dios. No solo es un camino de fe es creer en Dios, pero cuando me desespero, cuando termino consultando, no sé, divinos, magos, hechiceros, gurúes, todo esto que está tan al orden del día, y no estoy confiando en Dios, estoy creyendo más en todas esas cosas que en Dios. Y eso es un pecado. Y eso está mal, porque yo le estoy restando mi confianza a Dios por ir detrás de esas cosas. Tenemos que saberlo, ¿sí? A veces nos dejamos engañar y terminamos creyendo un montón de porquerías y no le creemos a Dios. Entonces, el examen de conciencia tiene que ser profundo. ¿Cuántas veces nuestras acciones egoístas nos separan de la gente que amamos? ¿Cuántas veces nos gana la soberbia de creer que tenemos la razón? ¿Cuántas veces estamos incapacitados de ponernos en el zapato del otro y tratar de entender al otro? ¿Cuántas veces faltamos a la caridad, al amor, al respeto? Hay un montón de pecados que pocos miran y que están en la vida agazapados, en nuestras vidas, como verdaderos quistes o cáncer que hay que sacar afuera. No está bueno. No está bueno vivir con odio. No está bueno no poder perdonar. Eso es un pecado. Aunque me hayan herido, tengo que entrar en la dinámica del perdón. Si yo necesito ser perdonado por Dios, yo debo perdonar a los demás. Aunque también en esto les debo ser sincero. El perdón no necesariamente significa olvido. Yo te perdono, pero no olvido las cosas. Pero el perdón me libera.
Cuando yo perdono me siento liberado, ya no cargo con ese odio, porque la falta de perdón nos abre el corazón al odio. Y el odio es como un cáncer que nos enferma el alma, el corazón y la mente. El que odia no puede salirse de la persona que odia. Es darle mucho poder a esa persona y no está bueno. Porque el que odia a alguien, el que está enojado con alguien, el que no puede perdonar, le da mucha fuerza a esa persona que le dañó. Le da fuerza. Lo ubica en un lugar de importancia. Y vos decís, me dañó, perdono, me libero de eso, ya está, no me voy a olvidar de lo que pasó, pero no te doy más lugar del que corresponde. Y ahí entra el perdón, ya está, listo, te perdono, te equivocaste, fue horrible lo que hiciste, y lo voy a tener en la memoria, no me voy a olvidar, pero te perdono porque no quiero vivir con odio. Eso es sano, nos libera, nos sana, nos ayuda a estar bien. Por eso, queridos hermanos, aproveché este curso, esta salida de tema, porque tal vez no lo habíamos contemplado. Esto de la confesión, ¿sí? También vamos a tener que poner una fecha para confesarnos. Y la confesión, en este caso, yo soy el cura que los está acompañando en este proceso y no quiero ser mal pensado, pero a veces si yo le dijera, bueno, vayan a confesarse con cualquier cura, ¿cómo sé yo que se confesaron? Viste, hay nada, somos adultos, pero a veces están estas actitudes de engaño. Así que yo lamentablemente les voy a pedir que la confesión la hagan conmigo. Aunque estés en otro pueblo, que vengas y te confieses, sería lo justo y necesario, porque bueno, es una catequesis abierta, pero es en esta parroquia, así que en esta parroquia yo necesito saber que viviste este sacramento. Por eso los invito a que también vayan pensando en esto, vayan pensando en el sacramento de la reconciliación. Es otro sacramento. Aquellos que reciban todos los sacramentos de iniciación y sobre todo que concluyan, ya sea la comunión y la confirmación, deberán pasar por el sacramento de la confesión. Es bueno, es sanador, es confesarse, la gente a veces le tiene miedo a este sacramento. Los entiendo, a veces no es fácil. Uno le da vergüenza, parece que el cura nos va a juzgar. No, no es tarea, y si alguno lo hiciera se equivoca. Un cura simplemente es un mediador en el momento y el que me va a administrar el perdón a través del signo del perdón. Pero el que me perdona es Jesús, el que obra en mí. Y a veces implica una actitud, el confesarse de humillación que brota de la verdadera humildad. Me humillo ante Dios y pido perdón por todo lo que hice mal. No es fácil, es abajarse, es ser humilde, y Dios nos quiere humilde. Así que aliento a todos a vivir este sacramento de la confesión. Bueno, estábamos hablando de los sacramentos de la confesión, de la salvación, perdón, en el 1127 y salimos un segundo de esto. Vuelvo a retomar. Celebramos dignamente en la fe los sacramentos que confieren la gracia que significan, es decir, cuando vivimos con fe, Jesús nos da la gracia que ese sacramento significa. Son eficaces porque actúan en nosotros. A través de estos sacramentos, Dios, Jesús mismo actúa en nosotros. Cuando me confieso es Jesús el que me va a perdonar los pecados y me abre una nueva oportunidad. El Padre escucha siempre la oración de la Iglesia. Fíjense esto qué bello. Esto lo vengo diciendo todos los jueves en los ciclos de oración de los jueves. El Padre escucha siempre la oración de la Iglesia de su Hijo. Es decir, cuando la Iglesia ora, Jesús ora con su Iglesia. Por eso la oración se vuelve eficaz. Por eso es Jesús el que actúa a través de la gracia. Porque el Padre escucha cuando Jesús está en medio y hay un pueblo que está orando y pidiendo. Por eso la oración comunitaria es tan fuerte, nos hace tanto bien. No lo entendemos, pero debemos vivir, aparte de nuestra oración personal con Dios, de un tú a un tú,
esto debemos ser parte de la vida de gracia de la iglesia. Por eso debemos ir a misa, ¿sí? Debemos ir a misa. No es lo mismo ir que no ir. Cuando yo me reúno con mis hermanos, es en esa oración comunitaria donde Jesús se hace presente. Fíjense en el momento de la resurrección, en cualquiera de los evangelios. Dice, estando las puertas cerradas, Jesús apareció en medio de ellos. Es decir, cuando la iglesia estaba reunida, Jesús apareció en medio de ellos y le dijo, la paz esté con ustedes. Es decir, Jesús se hace presente cuando la iglesia se reúne. Esto nos tiene que quedar claro, ¿sí? Hoy nos debe quedar en la mente y el corazón. No da lo mismo no estar que estar. Cuando la iglesia se reúne, Jesús se hace presente y es la gracia de Jesús la que nos llega a través de esa reunión, es decir, de la iglesia. La iglesia reunida es una iglesia que pide y el Padre, dice el Catecismo, hoy nos enseña esto, escucha la oración de la iglesia reunida, la iglesia de su Hijo que pide, que reza, que suplica. Por eso no es lo mismo rezar solo que rezar junto a los hermanos. Cuando me junto con los hermanos a orar, entro en la dinámica de la iglesia. La iglesia no es una individualidad, somos con otros. Por eso la iglesia, cuando ora, cuando reza junta, se dirige al Padre con el mismo Jesús que suplica. Por eso se derrama tanta bendición en los grupos de oración, en una misa de bendición o en una misa sencilla, común y corriente de todos los días. ¿Por qué? Porque es el pueblo reunido con Jesús que se dirigen al Padre. Bueno, hasta acá, queridos hermanos, ya llevamos más de 50 minutos. Lindo el tema, podríamos seguir hablando un montón de esto. Le damos gracias a Dios por todo lo vivido en este encuentro. Han quedado varias cosas que tienen que ir registrando, por favor, registren lo de este domingo, registren además esto de la confesión que tendremos que vivir necesariamente para recibir nuestros sacramentos. Ojalá no se me hayan aburrido, que esto les sirva, que vayan entendiendo cómo son las cosas dentro de la iglesia, porque en estos últimos encuentros estamos viendo cómo Dios opera y opera a través del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso no podemos despreciar la iglesia, porque es la iglesia la que actúa y nos regala los sacramentos y la vida de gracia. Bueno, a todos ustedes en esta noche, que Dios los bendiga. Gracias por este encuentro. Espero verlos a todos y rezo y ruego que puedan estar todos presentes para vivir este domingo este encuentro, que será un encuentro compartido. Recuerden que este domingo estaremos definiendo cosas, ya fechas, tirando posibilidades para poder vivir nuestros sacramentos. A todos ustedes llegue la bendición de Dios en esta jornada, que Cristo brille como el sol y los ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan todos un bendecido fin de semana.